Bismarck, el terror de los mares. Continuando con la serie de los barcos de guerra y porque ustedes lo pidieron, hoy es el turno del Bismarck. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido todos los miércoles y domingos. Ahora, a lo que venimos. El Bismarck fue el primero de dos acorazados de la clase Bismarck de la Marina de Guerra alemana, la Kriegsmarine. Durante la Segunda Gran Guerra, nombrado así en honor del canciller Otto von Bismarck, promotor de la unificación alemana en 1871, el barco fue puesto en grada en los astilleros de Blum y Voss de Hamburgo en julio de 1936 y botado 2 años y medio después, en febrero de 1939. Se completó en agosto de 1940 cuando entró en servicio en la Armada alemana, junto con su gemelo Tirpitz. Fue el acorazado más grande jamás construido por Alemania y uno de los mayores votados por cualquier armada europea. El Bismarck solo estuvo en servicio 8 meses y participó en una única operación ofensiva de nombre código Rheinübung en mayo de 1941, comandado por el capitán Ernst Lindemann. En ella, tenía la misión de irrumpir en el Océano Atlántico junto con el crucero pesado Prince Eugene y atacar la navegación aliada entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Sin embargo, ambos buques fueron localizados por los aliados frente a las costas de Escandinavia y los británicos enviaron varios buques de guerra para interceptarlos. El encuentro de las naves enemigas se produjo en la batalla del Estrecho de Dinamarca, en la que el Bismarck hundió el crucero de batalla HMS Hood, orgullo de la Royal Navy británica, y causó importantes daños al nuevo acorazado HMS Prince of Wales, lo que forzó su retirada. Por contra, el Bismarck recibió impactos de 3 proyectiles británicos y sufrió una importante pérdida de combustible de un tanque dañado. La destrucción del Hood desencadenó una búsqueda incesante del acorazado alemán por parte de la Royal Navy británica, que desplegó para ello docenas de barcos. 2 días después, mientras navegaba hacia las costas de la Francia ocupada, el Bismarck fue atacado por aviones torpederos Fairey Swordfish del portaaviones HMS Ark Royal. Un torpedo destrozó uno de los timones del acorazado alemán, lo que imposibilitó que maniobrase. La mañana siguiente, el inmovilizado Bismarck fue atacado y neutralizado por el intenso fuego de varios buques británicos, tras lo que su tripulación lo echó a pique. Ahora, volviendo al origen, Adolf Hitler pronunció un discurso en la ceremonia. Tras la botadura, continuaron los trabajos de acondicionamiento, en el transcurso de los cuales su roda de proa original fue sustituida por una más redondeada, similar a la de los acorazados clase Scharnhorst. El Bismarck entró en servicio en la flota germana el 24 de agosto de 1940 para iniciar sus pruebas de mar que se desarrollaron en las aguas del mar Báltico. El Bismarck desplazaba 41.700 toneladas y podía llegar a las 50.300 a plena carga, lo que junto a su eslora de 251 metros, su manga de 36 metros y su calado máximo de 9,9 metros lo convertían en el mayor acorazado votado por Alemania y uno de los más pesados construidos por Voss, que suministraba un total de 111.980 kilowatts y conseguía una velocidad máxima de 30 nudos, unos 55 kilómetros por hora en las pruebas de velocidad. El Bismarck también estuvo equipado con 3 juegos de radar FUMO 23 montados en los telémetros de proa y popa y en la cofa del buque. Su tripulación estándar era de 103 oficiales y 1.962 marineros, dividida en 12 divisiones de entre 180 y 220 hombres cada una. Las primeras 6 divisiones se asignaron al armamento de la nave. De la primera a la cuarta se ocuparon de las baterías principales y secundarias, la quinta y la sexta de los cañones antiaéreos. La séptima división comprendía especialistas como cocineros y carpinteros y la octava a los encargados de manejar las municiones. Los operadores de radio, señaleros y los intendentes componían la novena, mientras que las 3 divisiones restantes eran el personal de la sala de máquinas. Cuando el Bismarck zarpó,
Para su incursión en el Atlántico, el personal de la flota, la tripulación extra y los corresponsales de guerra aumentaron el número de tripulantes hasta más de 2.200. La tripulación creó un periódico del acorazado bautizado La Campana del Barco, del que Gerard Junac, jefe del Departamento de Ingeniería, publicó un único número el 23 de abril de 1941. Su armamento principal estaba integrado por 8 cañones SKC-34 de 380 milímetros que disparaban obuses de 800 kilogramos y estaban ubicados en 4 torretas gemelas, 2 hacia proa, Anton y Bruno, y 2 hacia popa, Khazar y Dora. Su batería de armas secundarias comprendía 12 cañones L55 de 155 milímetros, 16 L65 de 105 milímetros y otros 16 L83 de 37 milímetros, mientras que para su defensa antiaérea fue equipado con 12 cañones de 20 milímetros. Su cinturón blindado principal tenía un grosor de 320 milímetros y estaba flanqueado por un par de cubiertas acorazadas, la superior y la principal, que tenían un grosor de 50 y 100 y 120 milímetros respectivamente. Las torretas de los cañones principales estaban protegidas por planchas de 360 milímetros en sus frentes y 220 milímetros en sus laterales. El 15 de septiembre de 1940, 3 semanas después de su entrada en servicio, el Bismarck dejó el puesto de Hamburgo para comenzar sus pruebas de mar en la bahía de Kiel. El barco auxiliar Speerbrecher 13 escoltó al acorazado hasta el cabo Arkona el 28 del mismo mes y luego hasta Gotenhafen para sus pruebas en el Golfo de Danzig. Se puso a prueba a fondo la planta de energía del buque, así como su velocidad máxima, su estabilidad y maniobrabilidad, tras lo que se detectó un fallo de diseño. Al tratar de dirigir la nave únicamente con la alteración de las revoluciones de las hélices, la tripulación percibió que el acorazado mantenía el rumbo con grandes dificultades. Incluso con las hélices laterales girando a máxima potencia en direcciones opuestas, el viraje del barco era muy lento. Los cañones de las baterías principales del Bismarck fueron probados por primera vez a fines de noviembre y se demostró que el barco era una plataforma de tiro muy estable. Las pruebas duraron hasta diciembre y el día 9 de ese mes el Bismarck arribaba a Hamburgo para recibir retoques menores y completar el proceso de acondicionamiento. El buque tenía previsto regresar a Kiel el 24 de enero de 1941, pero un buque mercante se había hundido en el canal de Kiel y impedía el paso por el mismo. Las inclemencias climatológicas retrasaron la retirada del naufragio, por lo que el Bismarck no pudo cruzar a Kiel hasta marzo. Este enorme retraso en la partida del acorazado enfureció a su capitán Lindemann, que dijo: el Bismarck había estado en Hamburgo durante 5 semanas, inevitable un retraso significativo en el despliegue de la guerra final. Mientras esperaba partir en Berlín, retornó a Suecia con una detallada descripción del acorazado que fue posteriormente filtrada a la Marina Real Británica por elementos pro-británicos de la Armada Sueca. Ello dio a la Marina inglesa una primera imagen completa del barco, aunque carecían de información específica e importante como su velocidad máxima, radio de acción y desplazamiento. El 6 de marzo, el Bismarck recibió la orden de navegar hasta Kiel. En el camino fue escoltado por varios cazas Messerschmitt Bf-109 y un par de barcos mercantes armados, además de un rompehielos. A las 8:45 del día 8 el Bismarck encalló brevemente en la costa sur del canal de Kiel, aunque pudo ser liberado en 1 hora. El acorazado arribó a Kiel al día siguiente, donde su tripulación se proveyó de municiones, combustible y otros suministros y le aplicó una pintura de camuflaje contra los observadores aéreos. Bombarderos británicos atacaron el puerto el día 12 sin éxito. El 17, el viejo acorazado Schlesien, usado como rompehielos, escoltó al Bismarck a través del hielo hasta Gotenhafen, donde continuó su entrenamiento de combate. El alto mando naval alemán, comandado por el almirante Erich Raeder,
tenía la intención de continuar la táctica de emplear barcos pesados como corsarios de superficie contra la navegación mercante aliada en el Océano Atlántico. Los dos acorazados clase Scharnhorst estaban basados en ese momento en el puerto de Brest, en la Francia ocupada, y acababan de cumplir la Operación Berlín, una gran redada en el Atlántico. El buque gemelo del Bismarck, el Tirpitz, estaba cercano a finalizarse. Ambos iban a partir desde el mar Báltico para unirse a dos cruceros de la clase Scharnhorst en el Atlántico en una operación prevista inicialmente para el 25 de abril de 1941, cuando un periodo de la luna nueva proporcionaría condiciones más favorables. Los trabajos en el Tirpitz se completaron más tarde de lo previsto. No fue puesto en servicio hasta el 25 de febrero y no estaría listo para combatir antes de fin de año. Para complicar aún más la situación, Gneisenau fue torpedeado mientras estaba en el puerto de Brest y dañado por bombarderos mientras permanecía en el dique seco. El Scharnhorst requirió una revisión de sus calderas tras la Operación Berlín y en el transcurso de la misma los trabajadores descubrieron que sus calderas estaban en peor estado de lo previsto, por lo que tampoco estaría disponible para la salida planeada. Los ataques de los bombarderos británicos a los depósitos de suministros en Kiel retrasaron las reparaciones en los cruceros pesados Admiral Scheer y Admiral Hipper, que no estarían preparados para la acción hasta julio o agosto. El almirante Gunther Lütjens, el oficial elegido para dirigir la operación, quiso retrasarla hasta que al menos el Scharnhorst o el Tirpitz estuvieran listos. Sin embargo, el alto mando naval decidió proceder a la operación, llamada en código Operación Regenbogen, con una fuerza compuesta solo por el Bismarck y el crucero pesado Prince Eugene. Vaya error. Llegó el 23 de mayo, y el día puede recordarse como el choque de los Titanes con el Bismarck siendo descubierto por pesados cruceros británicos en el Atlántico Norte. Eran las 5:54 de la mañana siguiente cuando el Bismarck presenció disparos desde una distancia de 21 kilómetros de distancia por parte de los cruceros HMS Hood y Prince of Wales. En poco tiempo, la obra maestra alemana dio paso al fondo del océano para uno de los acorazados británicos. El otro optó por huir de las garras del majestuoso acorazado del ejército alemán. La batalla por ahora fue ganada por el Bismarck, pero surgieron dificultades cuando disparos crearon agujeros en el buque de guerra y como resultado miles de toneladas de agua se filtraron en la cubierta. Y además, el equipo de detección de radar del Bismarck fue derribado. Había llegado el momento de realizar alguna reparación para evitar que el Bismarck se hundiera. Un plan de la Fuerza Aérea detectó una vez más el acorazado y la persecución comenzó. El barco ahora reducido a 20 nudos para ahorrar combustible. En la temida noche del 26 de mayo, fue atacado por un escuadrón de Swordfish Torpedo de la compañía aérea británica. La nave ahora perdió el control de muchos dispositivos y se movía en una dirección equivocada. Al día siguiente, a las 10:39 am, se presenció el hundimiento del Bismarck después de que muchos barcos de guerra le dispararan. El Bismarck tenía solo 115 sobrevivientes de los miles que lucharon junto a él. El breve pero valiente intento de la obra maestra alemana fue algo que creó ondas dentro del ejército británico en poco tiempo. Bismarck en sí mismo fue una epopeya y será la mayor parte de la historia marítima de todos los tiempos. Una lástima que no dieron tiempo de que todos los barcos estuvieran listos para salir a atacar. La historia tal vez hubiera sido diferente. Este fue un poco de la historia del famoso Bismarck. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo, y si quieres salir en el próximo, envíame tu foto a mi página de Facebook, Pablo González. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estén. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.